Dicen que había otra nevera de Uset, que estaba en Zaida, en los alrededores de Zaida. Supongo que al lado de la cuesta, en la zona de la torre, porque claro, donde nevaba eran los altos, aquí en Carramón. De Carramón traían aquí la nieve. Bueno, ¿y quién la construyó? Ese año, 1683, se hizo un convenio, ahora le llamaríamos convenio, en aquella época capitulación. El ayuntamiento permitía a la iglesia de Uset el gestionar esta nevera, y con el dinero que sacasen de la venta de la nieve en verano o donde fuese, o la llevasen a Daroca o incluso a Zaragoza, y la transportaban por la noche, para que se derretía, claro, se perdía hielo, se perdía nieve, pero bueno, llegaba, y se hacía de madrugada, de toda la noche hasta que llegase, ¿no? Bueno, pues entonces, con eso se pretendía que todo el mundo tuviese misa de ánimas, es decir, que a todos, incluso a los pobres, se les hiciese misa de ánimas, con la limosna correspondiente. Se solían hacer 4 o 5 sueldos de limosna a la gente más pobre del pueblo, si iban a misa, pues bueno, se hacía luego un esto. Y entonces, y también a cambio era una fuente de ingresos para arreglar la iglesia u otras necesidades, que al ayuntamiento tampoco le iba mal, porque en aquella época pues los de Uset eran católicos, y eran practicantes, con lo cual les parecía muy bien, y les parecía muy bien que se rezase por sus muertos, que era el objetivo. Por eso se le llamó la nevera de las ánimas, que el nombre igual desencanta, pero no tanto, porque tiene cierto misterio también. Lo de nevera de las ánimas, con la musiquilla que hay para entrar ahora, tiene también su cosa. Bueno, pues eso es un poco, ¿no? Ese convenio en el año 1683 para edificarla y con el uso normal de otras neveras. Es decir, que habéis visto el solado, la corra, que dicen en ese documento, el corro de piedra, ¿no? Ahí se ponía la paja, luego, bueno, unas maderas, la paja, y luego la nieve prensada, que se prensaba con una especie de mazo, y así otra capa, y así tal, hasta que, bueno, pues prácticamente se llenaba toda la corra. Y bueno, y tenía un desagüe que daba al huerto de las ánimas que estaba detrás. Era pues uno de estos huertos, porque en esta zona parece que ya se ven. Detrás de la María ahí. Pero que hay por detrás se ve. Que comunica con la casa de las ánimas. Pero se ve Con la casa de las ánimas, que también de la filosofía muchas veces capital, que hemos pasado en el quinto, que tiene una esa es la casa de la primicia, porque ahí se pagaba uno de los impuestos que se daban, que era pues la primicia de los corderos, por ejemplo, de cada 10 corderos uno, o, bueno, había una serie de pagos, a veces también en grano. No sé si era el pósito, porque el pósito era otra cosa que había, que era como un almacén donde se guardaba semilla. Los agricultores guardaban semilla por si pasaba algo para poder replantar al año siguiente, y servía también de banco. Uno metía un par de caices y luego, pues ahora saco, ahora me dan dinero, ahora era un poco, porque no había banco, no había caja de ahorro, ni había nada, ¿no? Entonces era todo eso, eran préstamos. Bueno, y poco más les puedo contar. Poco más. Y está muy ligada la fuente con lo que tenéis detrás, que es la Virgen del Rosario. Pero esa Virgen del Rosario, en el 1550, 60, se llamaba la Virgen de la Fuente. El edificio de atrás era la Virgen de la Fuente. Y era la ermita fundamental de Uset. Incluso en esa época, casi por delante de la Almeda. Cuando se moría alguien, la Virgen del Rosario, la plega de la Virgen del Rosario, daba donaciones a la Virgen de la Fuente o del Rosario.
A partir de 1571, la batalla de Lepanto, a muchas vírgenes de los pueblos se les llamó del Rosario, y esta cambió de nombre, de tal manera que en el siglo, principios del XVII, a esta se le llama del Rosario. Y la fuente hubo un momento que en Uset quisieron hacer las cosas un poco más bonitas, urbanizar el pueblo. ¿En qué momento? Después en el momento de la Guerra de Cataluña, a partir del 1540, 41, por aquí pasaba mucha gente, caballerías, soldados, compañías enteras. Hacía falta un buen pilón para que bebiesen los caballos, las caballerías, hacían falta mesones y también pues hacía falta la fuente del pueblo, hacerla para el agua normal, que era básica, y para las caballerías. De tal manera que en el año 1600, si no me equivoco, 1656, hicieron esto ya de cantera, de la cantera de Uset, por supuesto, con este formato, muy parecida a la de Romano. Seguramente es el mismo fontero. El problema es que a veces al buscar en internet fontero sale fontanero. Bueno, y aquí hicieron esto. ¿Quién lo hicieron? Dos fonteros de Calatayud. Uno se llamaba Juan de Orihuela, que empezó a hacer esto. Y los de Uset le dijeron lo que tenía que hacer, porque en aquella época los de Uset eran muy puntillosos. Quiero esto y de esta manera. Entonces dijo, quiero un arca de tales dimensiones. El arca es donde se guarda el agua, aunque a veces se hacían arcas anteriores para que se posase el agua y se limpiase, que todavía esa sedimentación todavía se utilizaba hace 20-30 años. Después querían que la piñonada estuviese muy honda. La piñonada es la zona que es impermeable, donde se puede guardar el agua. Y que esto lo rebajasen mucho, por lo que fuese, porque si no, los dioses sabían que si no se rebajaba mucho, el agua no salía en cuanto había sequía o alguna cosa de eso. Entonces, el Orihuela pues la hizo medianamente bien. Los del pueblo le dieron 2 caños como este, que los tenían ya preparados. Pidieron y exigieron que aquí hubiese una canaleta fina, que algunos la recordáis, que llevaba el agua al pilón. Y no se tapaba, entonces no se tapaba la fuente. Había 3. En tiempos pusieron 3, pero en aquella época querían 2. Y luego todo esto que sería para ver, y con una cadena, porque el problema es que las mulas se metían en el agua, se ensuciaba todo, rompían el pilón. Con una cadena. Bueno, la cadena yo no la he visto ya, pero en tiempos existiría. Lo que es ya lógico es que detrás hiciese el lavadero, pero eso ya no es de esa época. Yo hablo de 1650 y algo, 56. El tema es que al los 4 o 5 meses, no funcionaba bien esto. Entonces le dijeron a Orihuela y al otro que se llamaba Unsín de apellido, no me acuerdo el nombre, que un poco más abajo y que arreglase la piñonada, que se salía el agua por todos los lados. Mal. Y al final vino otro que era de Daroca, que esos 2 anteriores eran de Calatayud, se llama Boira, de apellido, y ese ya parece que los dioses se quedaron tranquilos, dijeron, bueno, vale, ahora sí que te pagamos, esto ha quedado bien. Ese Boira tiene una inscripción con su apellido en la torre de la iglesia de Torralba de Sisones. Pone Boira en una piedra. Pues él ayudó a terminar esto, porque esto les dio mucha guerra en ese año 1656 a los dioses. Y ya está. Gracias, Jesús. El ver un poquito la iglesia, realmente para los dioses es algo importante, muy importante. Las campanas. Para mí va a ser una gozada escucharte, porque te lo iba a decir cuando me lo ha dicho Ángela, y no te importa, yo encantadísimo de la vida. Las campanas de esta iglesia las hemos oído todos esta noche y además son muy armónicas, tenemos la suerte. Ahora es una grabación, pero es maravilloso, está muy bien. Bueno, pues hay mucho en la iglesia, hay muchas cosas, no hay de valor. Aquí no hay cosas que sean muy valiosas desde el punto de vista del dinero o del arte, no.
Pero sí que hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, pues el retablo mayor, que habría que hacer un esfuerzo por restaurar, aunque fuese parte a parte. Primero el sagrario. El sagrario es de Miguel Sanz. Si veis este sagrario, vais a Cubero y vais luego a Gallo Canta, veréis que es el mismo Miguel Sanz. Este sagrario y el de Gallo Canta son un poco más ricos, están mejor hechos. Lo que pasa es que este está muy destrozado, porque para colocar la imagen de la Olmeda hay que subir, tal, y la madera estofada pues aguanta muy poco. Pero es muy bonito, sobre todo por dentro. Los sacerdotes que lo veis, pues es un sagrario de principios del siglo XVII, más o menos. En el 1610 se firma el acuerdo de Gallo Canta. Pero es que en ese mismo año Miguel Sanz está en el set. ¿Por qué? Pues porque le va a caer el encargo o le cae el encargo, ¿no? Todo el retablo es romanista, típico de finales del XVI, o mejor dicho, típico del siglo XVI, vamos a ponerlo de una manera más general. Es decir, no es barroco todavía como el resto de los retablos, este es romanista. ¿Qué quiere decir? Columnas clásicas, de tipo corintio, las tres partes del retablo, pues la bancada, la parte principal y luego el ático. Se atribuye a Juan Miguel Orleans, no porque haya documentación clara que diga que es de él, sino porque se parece mucho, por ejemplo, a la Virgen del al retablo de la Virgen del Rosario de Cariñena, de Orleans, o se parece mucho al retablo de la Inmaculada de Daroca, que es de Orleans, el que está en la capilla de los Terrer de Valenzuela. Pues se parecen las figuras, sobre todo la parte escultórica. Pero cuando este retablo lo vio Criado Mainat, que es de arte, que es un catedrático de arte, dijo, bueno, este es Juan Miguel Orleans, pero es raro, no funciona. Hay cosas que no pegan, serían de su taller, no sabía. El motivo es que, aunque este retablo lo hiciesen quizás 1610, 1615, se pintó o se doró muy tarde, se doró ya en el siglo XVIII, en el 1700 algo. Entonces el motivo fue que en el año 1660 aproximadamente, la fecha no estoy seguro, estaba muy mal, estaba muy derruida la parte central, donde están San Pedro y San Pablo permanecieron, pero todas las imágenes que hay en los laterales, San José, arriba un obispo que se parece y es gemelo a otro obispo, el obispo más oscuro, que no lo han pintado ni lo han limpiado últimamente, ese es San Blas, patrón de los tejedores, por eso lleva la mano cerrada en puño, aunque quizás en otro caso también, y ahí llevaba un peine de tejedor que se ha perdido. Y en el otro lado pues está San Antonio y otro obispo, San Valero. ¿Por qué se sabe? Pues porque lo pone en el documento donde le dijeron, haz un altar o renueva el altar, refina el altar, dice el texto, porque está muy mal y tenéis que poner esto, esto y esto. Y entonces los dos santos que hay arriba estaban más abajo y los subieron. Esos dos sí que son de Orleans, el San Lorenzo y el San Vicente, ¿no? El patrón de Usé, San Vicente. Y luego el crucificado con la Virgen y San Juan, ¿no? En esa postura que además pues, coincide con la de Daroca, el crucificado mirando hacia la Virgen, que está debajo, y luego el San Juan en una postura, pues, así que unas figuras más ágiles que los santos de abajo, que son más tardíos. Esos que son renacentistas de arriba tienen como más brazo y seguramente, si se limpiasen, más belleza artística. Y arriba un remate de San Juan, con el libro y el cordero místico abierto arriba. Y muchos, no es un tal, muchos putti, muchos angelotes de ese medio.
al modo de que le gustaba a Orleans. Bueno, que empezó ya a utilizar ese tipo de figuras propias del Renacimiento en Huesca y luego en Zaragoza, donde él tenía su taller. Bueno, y los santos titulares San Pedro y San Pablo, que son del antiguo retablo. Y si os fijáis, hay una curiosidad, donde está la predela están los 4 evangelistas, ¿no? Uno de ellos es el de mi tierra, el San Mateo, el del Ángel, el de allá, Barbas de allá, San Mateo, ¿no? Que cada uno escribió su evangelio, Y entonces, pues bueno, aquí está San Juan, el más joven, que tiene una imagen también del sagrario. El sagrario, la frontal es Jesucristo Salvador, ¿no? Y luego tiene muchos detalles de oficios por aquí fuera, gente que está con la colmena, o limpiando la colmena, gente que está en una carpintería, oficios manuales que puso el retablista, el Miguel Sanz. Y luego tiene una curiosidad, cuando renovaron el altar, Bernardo Ibáñez se llamaba, hizo el nuevo grupo escultórico, Bernardo Ibáñez, para arreglar lo que estaba, ya tenía demasiados desperfectos, hizo también esos bajos relieves, esos 2 relieves que hay en la predela, que son uno de allí, Belén, el nacimiento, y otro de ahí que sería la presentación en el templo, ahí está